Mi mujer se olvidó de mi 50º cumpleaños. Me pidió $25,000 para su hermano. Le envié $1. Le cancelé las tarjetas. Entonces, unos detectives llamaron a la puerta con una foto de ella cubierta de moratones falsos. Solo señalé la carpeta abierta que tenía sobre el escritorio y lo que vieron. Me alegro de que estés aquí. Me llamo George y cumplí 50 años un martes de marzo. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día en que por fin dejé de poner excusas por mi mujer. Me desperté esa mañana con esa tranquila emoción que se siente cuando esperas que pase algo bueno. No una fiesta sorpresa ni nada elaborado, solo un reconocimiento. Quizá Ángela me habría preparado mi café favorito o dejado una tarjeta en la encimera de la cocina. O incluso solo me habría dicho, «Feliz cumpleaños», al verme. Cosas sencillas que las parejas hacen la una por la otra tras 22 años de matrimonio. En cambio, la encontré ya vestida para ir al trabajo a las 6:30 de la mañana, corriendo por la cocina como si llegara tarde a algo urgente. Llevaba el pelo recogido en ese moño severo que se hacía cuando estaba estresada, y tenía el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja con alguien a quien no pude identificar. «Buenos días», le dije, esperando que recordara qué día era. Me miró brevemente, tapándose el teléfono con la mano. «Hoy tengo que salir temprano. Hay pizza sobrante en la nevera si quieres desayunar». Pizza sobrante en mi 50º cumpleaños. La vi coger el bolso y dirigirse hacia el garaje, sin dejar de hablar por teléfono. Se detuvo en la puerta y por un momento pensé que se había acordado. Se volvió hacia mí con esa expresión que últimamente veía cada vez más a menudo, como si estuviera mirando a un extraño que se hubiera colado en su casa por error. «No me esperes despierta esta noche. Trabajaré hasta tarde». La puerta del garaje se cerró tras ella con un chirrido mecánico que pareció resonar en la casa vacía. Me quedé allí de pie, en pijama, con una taza de café frío en la mano, preguntándome cuándo exactamente me había vuelto invisible en mi propio matrimonio. Pero esto no era nada nuevo, ¿verdad? Eso fue lo que empezó a preocuparme a medida que avanzaba el día. Sentado en mi despacho, intentando concentrarme en los correos del trabajo, no dejaba de pensar en los últimos meses. Las noches en las que Ángela se quedaba hasta tarde se habían convertido en rutina. Sus llamadas telefónicas en voz baja, la forma en que había empezado a dejar el teléfono boca abajo sobre las superficies, algo que nunca había hecho antes. Estaba aquella vez, 3 semanas antes, en la que había dicho que estaba en su club de lectura. Pero cuando pasé en coche por el lugar habitual para recoger comida para llevar del restaurante de al lado, el aparcamiento estaba vacío. El edificio estaba a oscuras. Me había convencido a mí mismo de que tal vez habían cambiado de local, de que lo había malinterpretado. Luego estaba su repentino interés por el fitness. Ángela nunca había sido de hacer ejercicio, pero de repente iba al gimnasio 5 noches a la semana. Volvía a casa llena de energía, casi radiante. Pero cuando le sugerí que hiciéramos ejercicio juntos, descartó la idea rápidamente. «Necesito este tiempo para mí», me dijo. «No lo entenderías». Intenté entenderlo. De verdad que lo intenté. Leí artículos sobre los cambios de la mediana edad, sobre mujeres que se redescubren a sí mismas. Le di espacio. Apoyé sus nuevos intereses. Nunca cuestioné las horas ni el secretismo. Fui el marido comprensivo, el que no hacía demasiadas preguntas. El cumpleaños que se le había olvidado no era solo una fecha en el calendario. Se trataba de sentir que estaba viviendo con una desconocida que casualmente compartía mi apellido. Por la tarde, me encontré haciendo algo que nunca había hecho antes. Abrí su portátil. Ángela lo había dejado en la encimera de la cocina, enchufado, pero cerrado. Esa mañana había tenido tanta prisa que se había olvidado de llevárselo. El salvapantallas seguía conectado con su cuenta. Me temblaban ligeramente las manos mientras movía el ratón. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo paranoico, que echaría un vistazo durante 5 minutos y luego me sentiría culpable por invadir su privacidad. Pero lo que encontré en esos primeros 5 minutos me dejó helado. El historial de su navegador contaba una historia para la que no estaba preparado. Búsquedas sobre cómo empezar de cero a los 45. Artículos sobre el divorcio tras 20 años de matrimonio. Visitas a la página web de un bufete de abogados local especializado en derecho de familia. Las marcas de tiempo indicaban que estas búsquedas se habían realizado a altas horas de la noche, cuando se suponía que ella estaba leyendo o viendo la televisión a mi lado en la cama. Había otras cosas también. Confirmaciones por correo electrónico de reservas en restaurantes de las que nunca había oído hablar. Recibos de compras de lencería que nunca la había visto llevar.
Una ruta guardada en el mapa hacia una dirección al otro lado de la ciudad que no significaba nada para mí. Cerré el portátil y me alejé, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me senté en nuestra terraza trasera, contemplando el jardín que Ángela había plantado cuando nos mudamos a esta casa hace 15 años. Las rosas florecían de un rojo brillante contra la valla verde que habíamos pintado juntos aquel primer verano. Todo parecía igual, pero ya nada me parecía real. Cuando Ángela llegó a casa aquella noche, eran más de las 10. Yo estaba leyendo en el salón, fingiendo estar absorto en un libro cuyo título no recordaba. Entró por la puerta principal como si fuera un día cualquiera, quitándose los zapatos de tacón y dejando caer el bolso sobre la mesa del recibidor. «¿Qué tal te ha ido el día?», me preguntó, la misma pregunta que me había hecho 1000 veces antes. La miré, a esta mujer con la que llevaba casado más de 2 décadas, y me di cuenta de que la estaba viendo con claridad por primera vez en meses. La forma en que evitaba el contacto visual cuando me hablaba, cómo su sonrisa ya nunca llegaba del todo a sus ojos, la cuidadosa distancia que mantenía incluso cuando estábamos en la misma habitación. Reinaba el silencio. Dije, mucho silencio. Ella asintió y se dirigió hacia las escaleras. «Estoy agotada. Voy a darme una ducha y a acostarme». Escuché sus pasos en las escaleras, el sonido de la puerta del baño cerrándose, el rugido del agua por las tuberías. Sonidos normales de una tarde normal en un matrimonio normal, excepto que ya nada de esto era normal. Esa noche, tumbado en la cama a su lado, tomé una decisión. Ya estaba harto de ser el marido ingenuo que se creía cada excusa, cada reunión que se alargaba, cada cambio repentino de comportamiento. Ya no iba a seguir haciéndome pequeño para adaptarme a su creciente distancia. Ángela podría pensar que era lista, que sus planes me resultaban invisibles, pero había subestimado algo importante. Tras 22 años de matrimonio, la conocía mejor de lo que ella creía. Y si estaba jugando a algo, yo iba a aprender las reglas. No iba a enfrentarme a ella, no iba a acusarla ni a exigir respuestas. Iba a observar, escuchar y documentarlo todo, porque algo me decía que mi olvidado 50º cumpleaños era solo el comienzo de una revelación mucho mayor. La mujer que dormía a mi lado no tenía ni idea de que su apresurada y descuidada mañana había dejado su portátil abierto, sus secretos al descubierto y a su marido por fin peligrosamente despierto. 3 semanas después de mi cumpleaños, Ángela vino a mí con lágrimas en los ojos y una historia sobre su hermano Marcus. Estaba trabajando en mi despacho cuando llamó a la puerta, algo que ya casi nunca hacía. Normalmente, simplemente entraba o me llamaba desde el pasillo. El golpe en sí me pareció formal, como si fuéramos compañeros de trabajo en lugar de cónyuges. «George, necesito hablar contigo de algo importante». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma silla en la que solíamos discutir los planes de vacaciones y las reformas de la casa cuando aún hablábamos de cosas de verdad. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y ponía esa expresión que ponía cuando estaba a punto de pedir algo importante. «Se trata de Marcus», dijo, con la voz ligeramente entrecortada. «Está en apuros». ¿Marcus? Su hermano menor que vivía en algún lugar de Colorado, dedicándose a algo relacionado con los ordenadores. Lo había visto exactamente 2 veces en todo nuestro matrimonio, ambas en reuniones familiares, donde se pasaba la mayor parte del tiempo con el móvil, sin prestar apenas atención a nadie. Ángela rara vez hablaba de él, y cuando lo hacía, solía ser para quejarse de lo irresponsable que era con el dinero. «¿Qué tipo de problema?», pregunté, aunque algo en su tono ya me tenía en alerta. Entonces empezaron las lágrimas, lo justo para que se le humedecieran los ojos sin llegar a derramarse. «Ha tenido un accidente, George, uno grave, necesita una operación y su seguro no lo cubre todo. Los médicos dicen que si no se opera pronto, podría sufrir daños permanentes en la columna vertebral». Me recosté en la silla, observando su rostro con atención. En 22 años de matrimonio, había visto llorar a Ángela quizá una docena de veces, y nunca por su hermano. Siempre había descrito su relación como distante pero cordial. Cuando su madre murió hace 3 años, a Ángela le había irritado más la logística del funeral que el impacto emocional. «¿Cuánto necesita?», pregunté. $25,000. Lo dijo rápidamente, como si quisiera soltar la cifra antes de que pudiera objetar. «Sé que es mucho, George, pero es de la familia. No tiene a nadie más a quien pedirlo». $25,000. La cantidad exacta,
pronunciada con precisión ensayada. Llevaba investigando desde el incidente del cumpleaños. Esas búsquedas nocturnas en el navegador, las misteriosas llamadas telefónicas, la ropa nueva y las cuotas del gimnasio. Había empezado a prestar atención como nunca antes lo había hecho, y Ángela se había vuelto predecible en su imprevisibilidad. ¿Cuándo ocurrió esto?, pregunté. Hace 2 días. Lleva en el hospital desde el lunes por la noche. El lunes por la noche. Recordaba claramente el lunes por la noche porque Ángela había vuelto a llegar tarde a casa, alegando que había estado cenando con su amiga Sara. Cuando le pregunté de pasada por Sara, a la mañana siguiente, Ángela se mostró vaga con los detalles y cambió de tema rápidamente. ¿Has hablado directamente con el hospital?, continué, manteniendo un tono de voz neutro. A veces tienen planes de pago o programas de ayuda económica. Ángela apretó ligeramente la mandíbula solo por un segundo, pero lo capté. Marcus ya lo ha investigado todo. Esta es la única opción, George. El tiempo es crucial. Asentí pensativo, como si estuviera considerando de verdad la petición. ¿Cómo se llama el hospital? Quizá pueda hacer algunas llamadas, ver si hay otros recursos disponibles. Centro Médico Regional St. Mary's. Lo dijo sin vacilar, como si lo hubiera ensayado. ¿En qué ciudad? Una pausa, de apenas medio segundo, pero lo suficientemente larga como para que me diera cuenta. Denver. El principal de Denver. Anoté el nombre en un trozo de papel, observando cómo el alivio se reflejaba fugazmente en su rostro. Pensó que me creía la historia. Déjame pensarlo, dije. 25,000 es una cantidad considerable. Tendré que revisar nuestras finanzas, quizá mover algunas inversiones. Ángela se levantó rápidamente, alisándose la falda. Por supuesto, lo entiendo, pero George, por favor, no tardes demasiado. Cada día cuenta con las lesiones medulares. Cuando se marchó, me quedé mirando fijamente ese trozo de papel. Centro Médico Regional St. Mary's, Denver. Abrí mi portátil e hice lo que haría cualquier cuñado preocupado. Llamé al hospital. Llamó para preguntar por un paciente, le dije a la recepcionista. Marcus Wheeler ingresó el lunes por la noche tras un accidente. Hubo una pausa mientras buscaba. Lo siento, señor, pero no tenemos a ningún paciente con ese nombre ingresado actualmente, ni que haya sido dado de alta recientemente. ¿Podría volver a comprobarlo? Marcus Wheeler. Wheeler. Lo habrían traído el lunes por la noche, posiblemente el martes por la mañana. Otra pausa. No, señor. No hay ningún Marcus Wheeler en nuestro sistema. Le di las gracias y colgué. Luego, llamé a otros 2 hospitales importantes de Denver. El mismo resultado. No hay ningún Marcus Wheeler. Ninguna víctima de accidente reciente que coincida con su descripción. La mentira era tan perfecta, tan completa, que casi admiré su audacia. Pero aún no había terminado mi investigación. Durante los 2 días siguientes, mientras Ángela se ponía cada vez más nerviosa por mi decisión, hice más llamadas. Me puse en contacto con la compañía de seguros para la que supuestamente trabajaba Marcus, alegando que quería actualizar la información de contacto de emergencia. No tenían a ningún empleado con ese nombre. Consulté los registros públicos de accidentes recientes en el área de Denver. Nada coincidía con la historia de Ángela. Lo más revelador de todo es que llamé al propio Marcus. Encontré su número en la vieja agenda de Ángela, escondida en un cajón. O quizá pensó que nunca la miraría. Cuando contestó, parecía estar perfectamente sano, totalmente desconcertado por mi preocupación por su accidente. ¿Accidente?, dijo. George, ¿de qué estás hablando? No he tenido ningún accidente. Estoy bien. De hecho, te estoy llamando desde el trabajo ahora mismo. Ángela me dijo que estabas en el hospital. Algo sobre que necesitabas una operación por lesiones en la columna vertebral. Un largo silencio. George, no he hablado con Ángela en 6 meses. No desde Navidad. Y nunca he necesitado ningún tipo de operación. ¿Estás seguro? Ella dijo que era yo. Colgué sin dar explicaciones, con las manos temblando de rabia. $25,000 por una emergencia ficticia que involucraba a un hermano que estaba sentado a salvo en su oficina, sin tener ni idea de que se suponía que estaba luchando por su vida en un hospital que nunca había oído hablar de él. Esa noche, Ángela me preguntó por mi decisión. Estaba sentada en la encimera de la cocina, picando una ensalada a la que apenas había tocado, tratando de parecer despreocupada mientras observaba cada una de mis expresiones. Lo he pensado, dije sacando mi teléfono, y quiero ayudar a Marcus. Su rostro se iluminó con lo que parecía un alivio genuino. Gracias, George.
Sabía que lo entenderías. La familia tiene que mantenerse unida. Abrí mi aplicación bancaria y empecé a transferir el dinero. Ángela se inclinó hacia adelante, tratando de ver la pantalla. Se lo voy a enviar directamente a Marcus, dije. ¿Cuáles son los datos de su cuenta? El alivio en su rostro se desvaneció. En realidad, me pidió que me encargara de ello por él. Sigue bastante medicado por el dolor, ya sabes. Le cuesta concentrarse en asuntos financieros ahora mismo. Por supuesto, dije. Tiene sentido. Terminé la transferencia y le mostré la pantalla. Ángela lo miró y por un instante se le cayó la máscara. Confusión, luego ira, luego una sonrisa forzada. $1, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Así es, $1. Me miró fijamente y yo le devolví la mirada. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que ninguno de los dos quería cruzar primero. George, esto no tiene gracia. Marcus necesita $25,000. No, dije en voz baja. Marcus no necesita nada. Marcus está sentado en su oficina de Colorado, perfectamente sano, preguntándose por qué le ha llamado su cuñado para preguntarle por un accidente que nunca ocurrió. Ángela palideció. Por un momento, se vio exactamente como era. Alguien a quien habían pillado en una mentira tan elaborada que se había olvidado de comprobar si los cimientos eran sólidos. Pero Ángela siempre se había recuperado rápido. Enderezó los hombros y cambió de táctica. «Llamaste a Marcus, George. ¿Cómo has podido?» Me pidió expresamente que no preocupara a la familia hasta después de la operación. Ahora lo has alterado para nada. Fue un buen intento, pero ahora estaba actuando sin guión, improvisando, y pude ver cómo se formaban las grietas en tiempo real. Me levanté y caminé hasta el cajón de la cocina, donde guardábamos los documentos importantes. Del fondo, detrás de los papeles de garantía y los manuales de instrucciones, saqué una carpeta que había estado preparando durante las últimas 3 semanas. «Ángela», dije, colocando la carpeta sobre la encimera entre nosotros. «Tenemos que hablar». Ella miró la carpeta como si fuera una serpiente que pudiera atacar. «¿Qué es eso?» 22 años de matrimonio, dije, y por fin he aprendido algo importante. Cuando alguien a quien quieres empieza a mentirte, normalmente no se queda solo en una mentira. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, una copia impresa del historial de su navegador de la mañana en que se había olvidado de mi cumpleaños. Ángela se quedó completamente pálida. El juego había cambiado y esta vez era yo quien dictaba las reglas. Los detectives llamaron a mi puerta el viernes por la mañana a las 7:15, justo cuando terminaba mi primera taza de café. Los observé a través de la ventana delantera mientras subían por el camino de entrada, con sus placas reflejando la luz del sol matutino. Eran dos. Una mujer con el pelo canoso recogido en una práctica coleta y un hombre más joven que parecía preferir estar en cualquier otro sitio. Los estaba esperando, no porque sea evidente, sino porque había pasado los 2 últimos días viendo cómo la desesperación de Ángela se convertía en algo peligroso. Después de que le mostrara esa carpeta el miércoles por la noche, después de que viera las copias impresas de su historial de navegación y la prueba de que Marcus estaba perfectamente bien, se quedó completamente en silencio. No era el silencio frío al que me había acostumbrado en los últimos meses, sino algo diferente, algo calculador. El jueves por la mañana se había marchado de casa antes del amanecer sin decir una palabra. Había vuelto sobre el mediodía con la excusa de que había pasado la noche en casa de su hermana, reflexionando sobre las cosas, pero yo había llamado a su hermana Patricia el miércoles por la noche solo para tantear el terreno. Patricia se había sorprendido al recibir mi llamada y mencionó que hacía semanas que no veía a Ángela. Otra mentira más que se sumaba a todas las demás. El jueves por la noche, Ángela había estado diferente. Nerviosa, inquieta, mirando el móvil constantemente. Apenas había cenado, alegando que le dolía la cabeza. Cuando le sugerí que se tomara algo para el dolor, me respondió de una forma que me pareció teatral, como si estuviera fingiendo enfado en lugar de sentirlo. «No necesito que me cuides, George. Puedo manejar mis propios problemas». Se había ido furiosa arriba y la había oído moverse en nuestro dormitorio durante horas, abriendo y cerrando cajones, con el sonido amortiguado de conversaciones telefónicas a través de la puerta cerrada. Hacia medianoche, todo se había quedado en silencio. Esta mañana ya se había ido cuando me desperté. Su coche no estaba en el garaje y no había ninguna nota, ni mensaje de texto, nada que indicara a dónde se había ido o cuándo volvería. Pero tenía la sensación de que pronto tendría noticias suyas, aunque no directamente. Cuando sonó el timbre,
Dejé el café y caminé tranquilamente hacia la puerta principal. La detective me mostró su placa cuando la abrí. Señor George Hardwell, soy la detective Martínez. Él es el detective Chen. Nos gustaría hablar con usted sobre su esposa, Angela Hardwell. Di un paso atrás y les hice un gesto para que entraran. Por supuesto, pasen por favor. Me siguieron hasta el salón y me fijé en cómo ambos escaneaban automáticamente el espacio, fijándose en los detalles. Los muebles bien ordenados, las fotos familiares sobre la repisa de la chimenea, el orden general de una casa donde dos personas vivían vidas separadas bajo el mismo techo. La detective Martínez sacó una pequeña libreta mientras el detective Chen permanecía de pie, con la mano apoyada casualmente cerca del cinturón. Se mostraban cautelosos, profesionales, pero podía ver la tensión en sus posturas. Señor Hardwell, ¿cuándo fue la última vez que vio a su esposa? Ayer por la tarde, sobre las 18:30, dijo que le dolía la cabeza y se fue arriba temprano. Y esta mañana, cuando me desperté, ya no estaba. Su coche no está en el garaje. Hice una pausa y luego formulé la pregunta cuya respuesta ya conocía. ¿Está bien, Ángela? ¿Ha pasado algo? La detective Martínez intercambió una mirada con su compañera. Señor Hardwell, su esposa acudió a la comisaría esta mañana temprano con unas acusaciones muy graves. Afirma que usted la ha estado maltratando físicamente. Sentí que mi expresión cambiaba a lo que esperaba que pareciera una sorpresa genuina. Lo siento, ¿qué? Ha aportado pruebas fotográficas de las lesiones, dijo el detective Chen, observando mi rostro con atención. Hematomas en los brazos, las costillas y la espalda. Dice que el maltrato se ha ido intensificando y que teme por su seguridad. Me dejé caer pesadamente en mi sillón, pasándome una mano por el pelo. No lo entiendo. Ángela y yo hemos tenido nuestros problemas últimamente, pero yo nunca le haría daño. Nunca. El detective Martínez se inclinó ligeramente hacia adelante. Ella mencionó que últimamente has estado controlando sus finanzas, cancelando tarjetas de crédito y limitando su acceso a las cuentas. Cancelé sus tarjetas el miércoles, les dije, después de que intentara sacarme $25,000 con una historia falsa de emergencia sobre su hermano. Al oír eso, ambos detectives arquearon las cejas. El detective Chen sacó su propio cuaderno. ¿Puede dar más detalles al respecto? Les conté lo de Marcus, la historia falsa del hospital y las llamadas que había hecho para verificar sus afirmaciones. Pude ver cómo procesaban esa información, añadiéndola a la historia que Angela les había contado. Señor Hardwell, dijo el detective Martínez con cautela, ¿tiene alguna documentación de esas llamadas que hizo? ¿Alguna prueba de que su esposa mentía sobre la situación de su hermano? Me levanté lentamente. De hecho, sí, la tengo. Me dirigí a mi despacho, con ambos detectives siguiéndome a una distancia respetuosa. Sobre mi escritorio estaba la carpeta que le había mostrado a Angela hacía 2 noches, ahora considerablemente más gruesa. La abrí y señalé el contenido. Estas son copias impresas de su historial de navegación de hace 3 semanas, cuando dejó su portátil abierto. Búsquedas de abogados de divorcio, artículos sobre la división de bienes, preguntas sobre las leyes de violencia doméstica. Pasé las páginas. Estos son registros de las llamadas que hice a hospitales de Denver buscando a Marcus. Ninguno de ellos tenía constancia de que fuera paciente. El detective Chen ahora tomaba notas rápidamente. Y estos otros documentos, extractos de tarjetas de crédito que muestran compras que ella ha realizado en los últimos 2 meses. Restaurantes en los que nunca ha estado, cargados en momentos en los que ella decía estar trabajando hasta tarde o en el club de lectura. Saqué otra sección. Confirmaciones por correo electrónico de reservas de hotel, recibos de compras de ropa que nunca se ha puesto en casa. El detective Martínez estaba estudiando los papeles con atención. Señor Hardwell, esto sugiere que su esposa podría haber tenido una aventura. Sí, dije. Creo que la ha tenido. Y creo que las acusaciones de violencia doméstica forman parte de un plan más amplio para asegurarse de que consigue todo lo que quiere en el divorcio. Metí la mano en el fondo de la carpeta y saqué la prueba que esperaba no tener que usar nunca. Una pequeña grabadora digital, de las que se usan para reuniones o conferencias. El miércoles por la noche, después de que la confrontara por las mentiras, Ángela hizo varias llamadas desde nuestro dormitorio. Las paredes de esta casa son finas, y nuestro dormitorio está justo encima de mi despacho. Levanté la grabadora. Grabé su parte de 3 conversaciones diferentes. El detective Martínez miró la grabadora como si fuera un arma cargada. Señor Hardwell,
Dependiendo de las leyes de su estado, grabar a alguien sin su consentimiento podría no ser admisible. Lo entiendo, pero creo que debería escucharlo de todos modos. Pulsé play. La voz de Ángela llenó la habitación, clara y nítida a través del pequeño altavoz. No, tiene que parecer creíble, no demasiado grave, pero lo suficiente para mostrar un patrón. Una pausa entonces. Ya he sembrado la idea de que él es controlador con el dinero. Los moratones respaldarán esa versión. Otra pausa. Entonces, por supuesto, puedo hacer que parezcan reales. Lo he investigado. Preparar unas bolsas de hielo. Quizá un poco de presión real. Nada que cause daño permanente. Solo lo suficiente para fotografiarlo. Bueno, la grabación continúa durante otro minuto. La voz de Ángela, tranquila y calculadora, mientras discutía el momento oportuno. ¿Qué historia contarle a la policía? ¿Cómo asegurarse de que yo no pudiera defenderme eficazmente? Cuando terminó, la habitación quedó en completo silencio. El detective Chen levantó la vista de su libreta. Señor Hartwell, ¿tiene alguna idea de con quién estaba hablando? Saqué un documento más de la carpeta. Registros telefónicos. Ha estado llamando a este número con regularidad durante los últimos 3 meses. Señalé un número resaltado. Pertenece a David Morrison. Lo busqué en internet. Es entrenador personal en el gimnasio donde Ángela dice haber estado haciendo ejercicio. El detective Martínez estaba estudiando los registros telefónicos. ¿Y cree que el señor Morrison está involucrado en este plan? Creo que Ángela tiene una aventura con él, y creo que él la ha estado ayudando a planear todo este montaje. La falsa emergencia con Marcus probablemente tenía como objetivo conseguirles el dinero suficiente para desaparecer juntos. Cuando eso no funcionó, pasaron al plan B. Volví a la carpeta y saqué la última prueba. Capturas de pantalla impresas de las redes sociales que me había pasado horas localizando. La cuenta de Instagram de David Morrison. Si miras las fechas de estas publicaciones, verás que él ha estado en los mismos lugares que Ángela en múltiples ocasiones cuando ella decía estar trabajando hasta tarde o en el club de lectura. Extendí varias fotos. Esta fue tomada en un restaurante del centro el martes pasado. Ángela me dijo que estaba trabajando en un gran proyecto esa noche. El detective Chen estaba examinando las fotos con atención. Podrían ser coincidencias. Quizás, pero mira esta. Señalé una foto de David en lo que parecía ser la piscina de un hotel. La publicaron hace 3 semanas. Ese mismo día, Ángela dijo que estaba en un seminario de trabajo que duraba todo el día. Y si miran con atención el reflejo en sus gafas de sol, pueden ver a alguien haciendo la foto. Alguien con el pelo largo y rubio que lleva un vestido rojo que he visto en el armario de Ángela. Ambos detectives se quedaron en silencio durante un largo rato, estudiando todas las pruebas esparcidas por mi escritorio. Pude ver cómo reevaluaban todo, recalculando la historia que habían venido a investigar. Finalmente, la detective Martínez cerró su libreta. Señor Hartwell, vamos a necesitar llevarnos estas pruebas. También necesitaremos que acuda a la comisaría para prestar declaración formal. Por supuesto. Y señor Hartwell, el detective Chen levantó la vista de la carpeta. Los moratones en el cuerpo de su esposa que se ven en las fotografías que nos ha proporcionado esta mañana son extensos. Si lo que sugiere es cierto, ella habría tenido que infligirse un dolor considerable para provocarlos. Pensé en la mujer que había pasado meses planeando mentiras elaboradas, que había investigado las leyes de divorcio y los procedimientos de violencia doméstica, que había inventado una emergencia totalmente ficticia en la que involucraba a su propio hermano solo para robar $25,000 al hombre que la amaba. Detective, dije en voz baja, creo que está subestimando lo que Ángela está dispuesta a hacer para conseguir lo que quiere. Mientras nos preparábamos para ir a la comisaría, eché un último vistazo a mi despacho. La carpeta que había comenzado como una forma de entender el extraño comportamiento de mi esposa se había convertido en la prueba que la desenmascararía como alguien a quien nunca había conocido realmente. Ángela había cometido un error crucial en su plan. Había dado por sentado que yo seguía siendo el marido ingenuo y confiado que nunca cuestionaría sus historias, que nunca indagaría más allá de la superficie de sus mentiras. Pero ese marido había muerto el día de su 50º cumpleaños, cuando su mujer se olvidó de que existía. El hombre al que intentaba incriminar era alguien completamente diferente. La comisaría olía a café quemado y a desinfectante industrial. La detective Martínez me condujo a través de un laberinto de escritorios y archivadores hasta una pequeña sala de entrevistas que parecía más el consultorio de un terapeuta que una sala de interrogatorios.
2 sillas cómodas, una mesita y un dispositivo de grabación que encendió con la eficiencia de quien tiene práctica. Esto es solo para fines de documentación, explicó. Todo lo que nos cuente formará parte del expediente oficial. Había traído conmigo la carpeta, ahora tan abultada que necesitaba una goma elástica para mantenerla cerrada. Durante la última semana, desde que confronté por primera vez a Ángela por la falsa emergencia, había estado documentando metódicamente todo lo que podía encontrar. Lo que había comenzado como el intento desesperado de un marido por comprender el comportamiento de su esposa, se había convertido en algo que parecía más una investigación forense. Señor Hartwell, empecemos por la cronología, dijo el detective Chen, acomodándose en su silla con un cuaderno nuevo. ¿Cuándo sospechó por primera vez que su esposa le estaba mintiendo? Recordé aquella mañana de martes, hace 3 semanas, cuando Ángela salió corriendo de casa sin felicitarme por mi cumpleaños. Ahora parecía algo insignificante comparado con todo lo que vino después. Las señales llevaban ahí meses, dije, pero no empecé a prestarles verdadera atención hasta mi cumpleaños, el 22 de marzo. Llevaba semanas comportándose de forma extraña, pero yo había estado poniendo excusas para justificar su comportamiento. Abrí la carpeta y saqué un calendario impreso que había creado, en el que había marcado las fechas importantes con rotuladores de diferentes colores. Las marcas amarillas son los días en que Ángela decía que trabajaba hasta tarde. Las marcas verdes son las supuestas reuniones del club de lectura. Las marcas azules son las visitas al gimnasio. Las marcas rojas son los días en que su comportamiento era especialmente inusual o en que la pillaba en mentiras evidentes. El detective Martínez se inclinó hacia adelante para examinar el calendario. El patrón era evidente de inmediato, incluso para alguien que lo viera por primera vez. Grupos de marcas de colores que se intensificaban en los últimos 3 meses, con marcas rojas que aparecían cada vez con más frecuencia. Este nivel de documentación sugiere que ya tenía sospechas, observó el detective Chen. ¿Tenía pensado divorciarse de su mujer? No, respondí con sinceridad. Intentaba salvar mi matrimonio. Pensé que si lograba entender lo que estaba pasando, quizá podríamos superarlo. Nunca imaginé que esto acabaría así. Saqué una pila de documentos que había recopilado esa misma mañana, después de que los detectives se marcharan de mi casa. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito y recibos digitales que dibujaban el retrato de una mujer que llevaba una vida completamente separada. Estos son los registros telefónicos de Ángela de los últimos 4 meses. Este número de aquí, señalé el contacto resaltado de David Morrison, aparece más de 300 veces. Mensajes de texto, llamadas telefónicas, a veces de varias horas de duración. El detective Martínez tomaba notas rápidamente. ¿Alguna vez le preguntó a su esposa sobre esto, David Morrison? No directamente, pero investigué un poco sobre él. Saqué impresiones de varias cuentas de redes sociales y sitios web profesionales. David Morrison, 28 años, entrenador personal en Elite Fitness Center, se divorció el año pasado. Según sus publicaciones en Instagram, ha estado viviendo muy por encima de lo que el sueldo de un entrenador personal debería permitirle. Extendí varias fotos que mostraban a David en restaurantes caros vistiendo ropa de diseño, conduciendo un coche que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Esto es de hace 2 meses, dije señalando una foto en concreto. David publicó esta foto de sí mismo en el asador Morton's, en el centro. La comida que está tomando cuesta aproximadamente $150 por persona. Ese mismo día, se cargaron $198 en la tarjeta de crédito de Ángela en Morton's. El detective Chen levantó la vista de sus notas. ¿Está sugiriendo que su esposa financiaba el estilo de vida de este hombre? Estoy sugiriendo más que eso. Saqué la prueba más comprometedora que había encontrado. Ángela ha estado transfiriendo sistemáticamente dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta separada cuya existencia yo desconocía. Al principio eran pequeñas cantidades, pero fueron aumentando con el tiempo. Los extractos bancarios que había obtenido esa misma mañana lo dejaban claro. En los últimos 6 meses, Ángela había transferido un total de $47,000 de nuestras cuentas conjuntas de ahorro y corrientes a una cuenta a nombre de su apellido de soltera. $47,000, repitió el detective Martínez. ¿Tenía su esposa acceso legítimo a esas cuentas? Sí, siempre hemos tenido cuentas conjuntas. Nunca antes había cuestionado sus gastos porque confiaba en ella. Sentí la amarga ironía de esas palabras. Pero fíjese en el patrón de los retiros.
coinciden exactamente con las costosas compras de David Morrison, los pagos de su coche, incluso su alquiler. La noche anterior había pasado horas cotejando los retiros de Angela con las publicaciones de David en las redes sociales y los registros públicos. La correlación era innegable. Señor Hardwell, dijo el detective Chen con cautela, esto sugiere premeditación. Si su esposa lleva meses planeando esto, las acusaciones de violencia doméstica se vuelven mucho más graves. Hay más. Saqué un montón de documentos que esperaba no tener que mostrar. Angela no solo había estado investigando sobre la legislación en materia de divorcio. Las copias impresas mostraban historiales de navegación que iban mucho más allá de simples cuestiones sobre la división de bienes. Angela había estado estudiando la legislación sobre violencia doméstica, investigando cuántas pruebas se solían exigir para obtener órdenes de alejamiento y leyendo artículos sobre cómo las fuerzas del orden trataban a las víctimas de maltrato. Investigó todo. Continué. ¿Cómo documentar las lesiones? ¿Qué tipo de historiales médicos serían más convincentes? Incluso, ¿cómo hacer que los moratones parecieran más graves en las fotografías? El detective Martínez parecía genuinamente consternado. Señor Hardwell, está describiendo a alguien que planeaba inculparle de violencia doméstica como parte de una estrategia de divorcio. Creo que fue más que eso. Saqué la última prueba, la que me había hecho darme cuenta de lo elaborado que era realmente el plan de Angela. Encontré esto escondido en su portátil, enterrado en una carpeta etiquetada como Notas del Club de Lectura. Era un documento que Angela había titulado Cronología, pero que se leía más bien como las notas de planificación de un delincuente. El archivo tenía 8 páginas y detallaba cada aspecto de lo que ella llamaba la transición. Leí en voz alta el documento. Mes 1. Establecer un patrón de que George se vuelve controlador y receloso. Documentar sus preguntas sobre mis actividades. Mes 2. Crear una presión económica a la que él se resista. Sentar las bases para las denuncias de abuso económico. El detective Chen escribía frenéticamente mientras yo seguía leyendo. Mes 3. Comenzar a documentar el supuesto abuso. Crear pruebas fotográficas. Establecer una cronología de la escalada de violencia que justifique la necesidad de una orden de protección inmediata. El documento describía todo lo que Angela había hecho en los últimos meses y todo lo que planeaba hacer. La falsa emergencia con Marcus. Las mentiras deliberadas sobre trabajar hasta tarde, sabiendo que al final las descubriría. Incluso la forma en que había dejado su portátil abierto aquella primera mañana, sabiendo que encontraría su historial de navegación. Quería que me enterara de la aventura. Me di cuenta en voz alta. No porque quisiera ser sincera, sino porque necesitaba que yo reaccionara. Necesitaba pruebas de que yo empezara a sospechar y a controlarla. El detective Martínez levantó la vista del documento y de las denuncias de violencia doméstica. Pasé a la última página de la cronología de Angela. Fase 4. Aplicar el protocolo de pruebas físicas. Documentar lesiones compatibles con un patrón de abuso continuado. Contactar con las fuerzas del orden e iniciar procedimientos de protección. El lenguaje clínico era escalofriante. Angela había escrito sobre hacerse moratones en su propio cuerpo, de la misma manera que alguien podría escribir una lista de la compra. Hay notas detalladas sobre cómo crear lesiones convincentes, continué. ¿Qué artículos domésticos utilizar? ¿Cómo fotografiarlas para lograr el máximo impacto? Incluso investigaciones sobre los tiempos de curación y cómo hacer que los moratones recientes parezcan más antiguos. El detective Chen dejó el bolígrafo y se recostó en la silla. Señor Hardwell, si este documento es auténtico, su esposa ha confesado, en esencia, conspiración para cometer fraude, presentación de denuncias policiales falsas y, potencialmente, perjurio. Hay una cosa más, dije. Saqué las grabaciones de audio que había hecho, pero también un segundo dispositivo que había encontrado escondido en nuestro dormitorio. Angela llevaba semanas grabando nuestras conversaciones. Encontré este dispositivo pegado con cinta adhesiva debajo de la mesa de la cocina. El pequeño dispositivo de grabación era de calidad profesional, del tipo que se utiliza para la vigilancia. Cuando lo descubrí hace 2 días, contenía horas de archivos de audio de nuestras conversaciones diarias, editadas y recopiladas de tal manera que me hacían parecer controlador, posesivo y propenso a la ira. Le expliqué que ella había estado creando una grabación de audio que respaldaba sus afirmaciones. Conversaciones sacadas de contexto, editadas para eliminar sus comentarios provocativos y dejar solo mis respuestas.
El detective Martínez estaba examinando el dispositivo. Señor Hardwell, este nivel de planificación y engaño sugiere que su esposa podría haber hecho algo así antes. A mí también se me había ocurrido eso. Había empezado a investigar las relaciones pasadas de Ángela, las de antes de que nos conociéramos. Era difícil encontrar información, pero lo que descubrí era preocupante. Ángela se había casado una vez antes, cuando tenía 22 años. Un matrimonio breve que terminó en un divorcio conflictivo. Su primer marido afirmó que ella lo había acusado falsamente de irregularidades financieras. Saqué los registros públicos que había obtenido. Los cargos acabaron retirándose, pero el acuerdo de divorcio fue muy favorable para Ángela. La sala quedó en silencio mientras se asimilaban las implicaciones de esta información. Ella ya ha hecho esto antes. El detective Chen dijo que no era una pregunta. Creo que Ángela lleva años perfeccionando esta estrategia, aprendiendo qué funciona, qué no, y cómo ser más convincente cada vez. Miré la carpeta extendida sobre la mesa. Todas las pruebas de una mujer a la que creía conocer, pero que había estado viviendo como una completa desconocida bajo mi techo. La mujer que acudió a ustedes esta mañana con moratones y lágrimas, alegando ser víctima de violencia doméstica. Esa no es mi esposa. Es una actuación que lleva meses ensayando. La detective Martínez reunió los documentos. Señor Hardwell, vamos a tener que volver a traer a su esposa para interrogarla de nuevo. Basándonos en lo que nos ha mostrado, tenemos motivos para investigarla, como mínimo, por presentar una denuncia policial falsa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora verificamos todo lo que nos ha contado. Nos pondremos en contacto con los hospitales, comprobaremos sus registros telefónicos, entrevistaremos a David Morrison. La detective Chen se puso de pie. Y examinaremos con mucho más detenimiento esas fotografías que su esposa nos ha proporcionado esta mañana. Mientras nos preparábamos para salir de la sala de interrogatorios, la detective Martínez se volvió hacia mí con una pregunta que probablemente le había estado rondando la cabeza desde que vio mi carpeta por primera vez. Señor Hartwell, ¿por qué no se enfrentó a su esposa directamente cuando descubrió la aventura? La mayoría de la gente habría exigido respuestas, habría amenazado con el divorcio. En cambio, usted pasó semanas documentándolo todo en secreto. Lo pensé un momento porque conocía a Ángela lo suficiente como para comprender que estaba tramando algo. Simplemente no sabía qué. Si la hubiera confrontado demasiado pronto, habría ajustado su estrategia. Necesitaba ver el plan completo antes de poder defenderme contra él. No se me escapó la ironía. Al intentar destruirme, Ángela me había enseñado exactamente lo peligrosa que era en realidad. Y al intentar ser minuciosa, había documentado sus propios delitos tan a fondo que me había facilitado la defensa. Al salir de la comisaría aquella tarde, me di cuenta de que la mujer con la que había estado casado durante 22 años nunca había existido realmente. La verdadera Ángela era alguien mucho más calculadora, mucho más cruel y mucho más capaz de causar destrucción de lo que jamás había imaginado. Pero había cometido un error crucial en su plan. Ella había subestimado al hombre al que intentaba incriminar. El enfrentamiento tuvo lugar en la misma sala de interrogatorios de la comisaría, donde yo había pasado la tarde exponiendo las pruebas del engaño de Ángela. El detective Martínez me había llamado a casa sobre las 6 de la tarde para preguntarme si podía volver. Habían traído a Ángela para interrogarla de nuevo, y las cosas habían dado un giro inesperado. «Quiere hablar contigo», me explicó el detective Martínez, mientras caminábamos por los pasillos de la comisaría. Le hemos mostrado las pruebas que nos proporcionaste, y ella afirma que hay cosas de vuestra relación que no entendemos. No me sorprendió. Ángela siempre había sido experta en cambiar de versión cuando su historia original empezaba a desmoronarse. Lo que me sorprendió fue que pensara que esa estrategia seguiría funcionando ahora que todo su elaborado plan había quedado al descubierto. ¿La han detenido?, pregunté. Todavía no. Seguimos investigando, pero las pruebas que nos has proporcionado plantean serias dudas sobre la validez de sus denuncias de violencia doméstica. El detective Chen se unió a nosotros al acercarnos a la sala de interrogatorios. Ha insistido mucho en que tú estás manipulando la situación de alguna manera. A través de la pequeña ventana de la puerta, pude ver a Ángela sentada en la misma mesa donde yo había extendido mi carpeta horas antes. Pero esta no era la mujer serena y calculadora que había intentado robarme $25,000 hacía solo unos días. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido y agarraba un pañuelo como si fuera un salvavidas. Cuando entré en la sala, levantó la cabeza de golpe y por un instante vi algo en sus ojos que nunca había visto antes.
Miedo. Un miedo real y genuino a no poder salir airosa de esta situación con sus palabras. George, dijo, con la voz ligeramente quebrada, gracias a Dios que estás aquí. Esta gente no entiende lo que ha estado pasando entre nosotros. Me senté frente a ella, en la misma posición en la que habíamos estado hacía solo unos días, cuando me contó lo de la falsa emergencia de Marcus. Pero esta vez, los detectives se quedaron en la habitación y había un dispositivo de grabación sobre la mesa entre nosotros. Ángela, dije con calma, me han enseñado las fotografías de tus lesiones. Parecen muy dolorosas. Ella asintió con entusiasmo, interpretándolo como una confirmación. Son dolorosas, George. No sabes lo duro que ha sido para mí vivir con miedo, sin saber cuándo podrías volver a perder el control. El detective Martínez se inclinó hacia adelante. Señora Hartwell, su marido nos ha proporcionado pruebas que sugieren que estas lesiones podrían ser autoinfligidas. Ángela palideció, pero se recuperó rápidamente. Eso es ridículo. George siempre ha sido manipulador, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Se volvió hacia mí con lo que parecía auténtica angustia. ¿Cómo has podido hacerles creer que me haría daño a mí misma? ¿Cómo has podido ser tan cruel? Fue una actuación magistral, incluso en ese momento. Si no hubiera pasado semanas documentando sus mentiras, si no hubiera visto el documento con la cronología en el que había planeado este mismo escenario, quizá me habría visto tentado a dudar de mis propias conclusiones. Ángela, dije en voz baja, han encontrado tu documento de planificación, aquel en el que esbozabas todo lo que ibas a hacer, incluyendo cómo crear pruebas fotográficas convincentes de maltrato. Parpadeó rápidamente y vi cómo su mente se aceleraba, tratando de averiguar cómo justificar algo tan condenatorio. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente. George, me estás asustando. Esto no es propio de ti. El detective Chen abrió una carpeta y sacó una copia impresa del documento con la cronología que había encontrado en el portátil de Ángela. Señora Hartwell, este documento se encontró en tu ordenador. Se titula Cronología y detalla un plan de varios meses para inculpar a tu marido de violencia doméstica. Ángela se quedó mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Nunca había visto esto en mi vida. El documento se creó en tu portátil utilizando tu cuenta de usuario a lo largo de varias semanas, explicó el detective Martínez. Los metadatos indican que se modificó por última vez hace 2 días. George debe de haberlo puesto ahí, dijo Ángela desesperadamente. Ha estado usando mi ordenador, revisando mis cosas. Está intentando tenderme una trampa porque sabe que me he enterado de su comportamiento controlador. Sentí que algo dentro de mí cambiaba mientras la escuchaba mentir con tanta naturalidad, incluso ante pruebas irrefutables. Esto ya no era desesperación, era patológico. Ángela, dije, también encontraron el dispositivo de grabación que escondiste en nuestra cocina, el que usaste para crear conversaciones editadas que me hacían parecer abusivo. Ella negó con la cabeza violentamente. No, eso no es cierto, George. ¿Por qué me estás haciendo esto? El detective Martínez sacó otra prueba. Señora Hartwell, también hemos comprobado que su historia sobre su hermano Marcus era inventada. Nos hemos puesto en contacto con él directamente. Nunca ha tenido ningún accidente, nunca ha necesitado cirugía y no ha hablado con usted en 6 meses. La respiración de Ángela se estaba volviendo entrecortada y sus manos temblaban mientras agarraba el pañuelo. No lo entiendes. Marcus me pidió que no involucrara a nadie más. Es muy reservado en lo que respecta a cuestiones médicas. Hemos hablado con los hospitales, continuó implacable el detective Chen. El Centro Médico Regional St. Mary's de Denver no tiene constancia de haber tratado a ningún paciente llamado Marcus Wheeler. Tampoco la tienen otros centros médicos importantes de la zona de Denver. Quizá fue a otro sitio, dijo Ángela con voz débil. Quizá me equivoqué con el nombre del hospital. Observé cómo todo su mundo inventado se derrumbaba a su alrededor. Cada mentira que había contado, cada manipulación que había intentado, estaba siendo desmontada sistemáticamente mediante una simple verificación de datos que, de alguna manera, se había convencido a sí misma de que no ocurriría. Ángela, dijo el detective Martínez con suavidad, también tenemos que preguntarte por David Morrison. La mención del nombre de David golpeó a Ángela como un puñetazo. Su rostro se puso completamente pálido y, de hecho, se tambaleó en su silla. No sé quién es ese, susurró. El detective Chen consultó sus notas.
El señor Morrison es entrenador personal en el Elite Fitness Center. Tus registros telefónicos muestran más de 300 comunicaciones con él en los últimos 4 meses. Los extractos de tu tarjeta de crédito indican que has gastado miles de dólares en comidas y actividades que coinciden con sus publicaciones en las redes sociales. George también miente sobre eso, dijo Angela, pero su voz había perdido toda convicción. Está inventando pruebas para destruirme. Saqué mi teléfono y abrí la cuenta de Instagram de David Morrison. Ángela, esta foto se publicó hace 3 días. Muestra a David en el Hotel Marriott del centro. El mismo hotel en el que dijiste que ibas a asistir a un seminario de trabajo cuando me pediste que cubriera los gastos. Echó un vistazo a la pantalla del teléfono y luego apartó la mirada rápidamente. Es una coincidencia. ¿Y esta? Deslicé la pantalla hasta otra foto. David la publicó ayer por la mañana. Lleva un reloj que reconozco porque te vi comprarlo por internet hace 2 semanas. Un Rolex que costó $8,000 y que se cargó a nuestra tarjeta de crédito conjunta. Ángela se quedó mirando la foto durante un largo rato y pude ver cómo algo se rompía dentro de ella. Las mentiras cuidadosamente construidas, la elaborada planificación, los meses de manipulación, todo desmoronándose porque había sido descuidada con los detalles. Él dijo que funcionaría. Susurró tan bajo que casi no la oí. El detective Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Quién dijo que qué funcionaría, señora Harwell? Ángela levantó la vista, y por primera vez desde que la conocía, su máscara se desmoronó por completo. Las lágrimas habían desaparecido, el temblor se había detenido, y lo que quedaba era alguien a quien nunca había visto antes. Fría, calculadora y totalmente desprovista de remordimientos. David dijo que nadie comprobaría los detalles. Dijo, los hombres como George son demasiado confiados, demasiado estúpidos para investigar las historias de sus esposas. Ella se rió, un sonido amargo que me puso los pelos de punta. Él dijo, podríamos quitarte todo y nunca te darías cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La habitación se quedó en silencio. Ángela pareció darse cuenta de lo que acababa de decir, de lo completamente que había destruido su propia defensa. Pero en lugar de intentar dar marcha atrás, redobló la apuesta. ¿Sabes lo que es estar casada con alguien como tú, George? Con alguien tan aburrido, tan predecible, tan absolutamente corriente que sientes que te asfixias cada día. Su voz se alzaba ahora, abandonando toda pretensión. 22 años escuchándote hablar del trabajo, de tus pequeñas aficiones, de tus patéticos sueños para la jubilación. 22 años fingiendo ser feliz con un hombre que nunca me sorprendió, que nunca me hizo sentir viva. Sentí como si estuviera viendo a Ángela con claridad por primera vez en todo nuestro matrimonio. No era la mujer que se enfadaba por los cumpleaños olvidados o las noches en vela, sino alguien que me había despreciado desde el principio. David me hizo recordar lo que se sentía al ser deseada, continuó. Lo que se sentía al estar con un hombre que realmente me quería, no solo alguien que pensaba que el matrimonio era un acuerdo cómodo. La detective Chen lo estaba anotando todo, pero a Ángela ya no parecía importarle. El plan era perfecto, dijo casi con admiración. Yo conseguiría el dinero que necesitaba para empezar de nuevo. A ti te destruirían financiera y legalmente, y David y yo podríamos desaparecer juntos. Debería haber funcionado. ¿Qué salió mal?, preguntó la detective Martínez, aunque sospechaba que ya lo sabía. Ángela me miró con algo parecido al respeto por primera vez en años. George resultó ser más listo de lo que pensábamos. David dijo, los hombres como él nunca se defienden, nunca cuestionan las historias de sus esposas. No contábamos con que él investigara de verdad. Ella se recostó en su silla, con un aire casi de alivio por haber dicho por fin la verdad. Los moratones fueron idea mía, dijo con naturalidad. David pensaba que eran demasiado extremos, pero yo sabía que tenían que ser convincentes. Investigué los mejores métodos, practiqué dónde colocarlos. Dolió, pero mereció la pena por las fotografías. La detective Martínez miraba a Ángela como si estuviera ante algo inhumano. Señora Harwell, está confesando haber presentado denuncias policiales falsas, conspiración para cometer fraude y posiblemente extorsión. Ángela se encogió de hombros. ¿Qué sentido tiene mentir ahora? George lo ha documentado todo de todos modos. Lo subestimé y ahora voy a pagarlo. Se volvió hacia mí por última vez, y su voz era casi coloquial. ¿Sabes qué es lo realmente gracioso, George?
Si me hubieras dado los $25,000 y no hubieras hecho preguntas, nada de esto habría pasado. David y yo nos habríamos ido hace tiempo, y tú nunca habrías sabido por qué. Miré a esta mujer con la que llevaba casado más de 2 décadas. Esta desconocida que había estado planeando mi destrucción mientras dormía en mi cama cada noche, y sentí algo que nunca había sentido antes. No ira, ni traición, sino una profunda sensación de alivio. Ángela, dije en voz baja, me alegro de haberte conocido por fin. El detective Chen se puso de pie. Señora Hartwell, queda detenida por presentar denuncias policiales falsas y por conspiración para cometer fraude. Mientras se la llevaban esposada, Ángela se volvió a mirar hacia mí por última vez. George, gritó, te vas a arrepentir de esto. Te vas a pasar el resto de tu vida solo, y te darás cuenta de que ser aburrido era lo peor que podías ser. Vi cómo se cerraba la puerta tras ella, y no sentí más que una abrumadora sensación de libertad. Por primera vez en meses, sabía exactamente a quién me enfrentaba. 6 meses después del arresto de Ángela, estaba sentado en mi terraza trasera al atardecer, tomando café de la taza de la que ella solía quejarse de que era demasiado fea para los invitados. El jardín que ella había plantado hacía 15 años estaba ahora cubierto de maleza, con rosas silvestres trepando por la valla en una profusión enmarañada, pero de alguna manera parecía más hermoso que nunca, cuando ella lo cuidaba con implacable precisión. La casa estaba en silencio de una forma que no lo había estado en años. No era el silencio asfixiante de 2 personas que se evitan, sino la tranquila paz de un hombre que ya no tenía que preguntarse qué mentiras se estaban urdiendo en la habitación de al lado. Los procedimientos legales se habían agilizado una vez que se registró la confesión de Ángela. Se había declarado culpable de presentar denuncias policiales falsas, conspiración para cometer fraude e intento de extorsión. El juez la había condenado a 18 meses de prisión y le había ordenado pagar una indemnización por los $47,000 que había robado de nuestras cuentas. David Morrison había sido acusado como cómplice y recibió una sentencia similar. Había testificado en la vista de sentencia, no por rencor, sino porque el fiscal me había pedido que explicara el impacto emocional y económico de los delitos de Ángela. De pie en aquella sala del tribunal, mirando a la mujer que había compartido mi cama mientras planeaba mi destrucción, sentí algo inesperado. Piedad. Su señoría, dije, quiero que comprenda que este no fue un delito pasional ni por desesperación. Fue un intento sistemático y calculado de destruir la vida de otra persona para obtener beneficios económicos. La señora Hartwell pasó meses investigando, planificando y ejecutando un plan que podría haberme llevado a la cárcel, a la quiebra y a la destrucción social total. Ángela se había sentado en la mesa de los acusados, con la mirada fija al frente, sin mostrar emoción alguna, mientras yo describía el documento con la cronología de los hechos, la falsa emergencia, las lesiones autoinfligidas. Cuando el juez le preguntó si quería hacer alguna declaración antes de dictar sentencia, ella se limitó a decir, no tengo nada que añadir. Incluso entonces, incluso ante las consecuencias de sus actos, no fue capaz de pedir perdón ni de mostrar un arrepentimiento genuino. Era como si todo el proceso no fuera más que otra molestia, otro obstáculo que alguien había interpuesto en su camino. El divorcio se había formalizado 2 meses después de su sentencia. Con la condena penal de Ángela y las pruebas de su engaño sistemático, el proceso fue sencillo. Me quedé con la casa, las cuentas de jubilación y la mayor parte de nuestros bienes comunes. El abogado de Ángela había argumentado que ella merecía una pensión alimenticia, pero dada su condena por intentar estafarme, el juez no se mostró comprensivo. Señor Hartwell, había dicho el juez durante la vista final, quiero felicitarle por la exhaustiva documentación que ayudó a sacar a la luz esta estafa. Su enfoque metódico probablemente evitó un grave error judicial. Asentí con la cabeza, pero lo que pensé fue que, si no hubiera sido tan confiado durante tanto tiempo, quizá habría visto quién era realmente Ángela años antes. Lo más extraño de toda la experiencia había sido descubrir cuánta gente había sospechado que algo iba mal, pero no había sabido cómo decírmelo. Mi vecina, la señora Chen, había mencionado haber visto coches desconocidos en mi entrada cuando se suponía que yo estaba en el trabajo. Mi hermano me había preguntado si todo iba bien en casa, porque Ángela parecía diferente en las reuniones familiares durante el último año. Siempre era educada, me había dicho después del juicio, pero había algo frío en ella,
como si estuviera interpretando el papel de tu esposa en lugar de ser realmente tu esposa. Mirando atrás, me di cuenta de que la actuación de Ángela había ido decayendo durante meses antes de que yo finalmente empezara a prestar atención. Las señales estaban ahí para quien quisiera verlas, pero yo estaba tan convencido de que nuestro matrimonio era sólido que había ignorado las pruebas que tenía delante de mis narices. Lo más duro no había sido la traición en sí, sino aceptar hasta qué punto había malinterpretado a la mujer con la que había convivido durante más de 2 décadas. Ahora, todos los recuerdos de nuestro matrimonio me parecían sospechosos. ¿Me había querido alguna vez de verdad? ¿O había sido yo siempre solo un medio para alcanzar un fin? ¿Había habido otras intrigas, otras mentiras que nunca había descubierto? Había encontrado una terapeuta, la doctora Sarah Williams, especializada en ayudar a las personas a recuperarse de relaciones manipuladoras. Nuestras sesiones habían sido reveladoras, a veces de forma dolorosa. George, me dijo durante una de nuestras primeras sesiones, no paras de hablar de que deberías haber visto las señales antes, pero las señales que describes, la distancia emocional, el secretismo, las mentiras, no son problemas normales de pareja que no supiste abordar. Son síntomas de alguien con un trastorno grave de la personalidad. Me había explicado que personas como Ángela eran expertas en crear lo que ella llamaba intimidad fabricada. Relaciones que parecían reales, pero que, en realidad, eran representaciones cuidadosamente construidas, diseñadas para satisfacer las necesidades de los manipuladores. No eras ingenuo ni estúpido. La doctora Williams me había dicho, estabas lidiando con alguien que había pasado años perfeccionando el arte del engaño. La mayoría de la gente en tu situación habría sido engañada de la misma manera. Esas sesiones me habían ayudado a comprender que el comportamiento de Ángela no era un reflejo de mi valía como marido o como persona. Era un reflejo de su incapacidad para establecer vínculos emocionales genuinos con nadie. La revelación que más me había afectado llegó cuando el detective Martínez me llamó 3 meses después de la sentencia de Ángela. Habían estado investigando los antecedentes de David Morrison y habían descubierto que Ángela no era su primera víctima. Señor Hardwell, hemos encontrado pruebas de que Morrison ha estado involucrado en al menos 2 estafas similares en los últimos 5 años. Se fija en mujeres casadas que tienen acceso a importantes activos y luego las ayuda a orquestar elaborados planes de fraude contra sus maridos. El detective me había explicado que David formaba parte de una red informal de personas especializadas en lo que llamaban fraude íntimo, que utilizaban las relaciones románticas para facilitar delitos financieros. Puede que su esposa pensara que era la pareja de David, había continuado el detective Martínez, pero las pruebas sugieren que no era más que otra víctima. Él se habría llevado el dinero y habría desaparecido, dejándola sola para afrontar las consecuencias legales. Le pregunté si Ángela sabía esto, y el detective respondió, probablemente no. Incluso en su plan para traicionarme, Ángela había sido traicionada a su vez. Había algo casi poético en esa revelación. Ángela había destruido nuestro matrimonio e intentado destruir mi vida en pos de una relación que era en sí misma una mentira. Había sacrificado todo lo real por algo que nunca le iba a dar lo que quería. Ahora, sentado en mi jardín mientras el sol se ponía tras las rosas crecidas, me sorprendí pensando en el hombre que había sido hacía 6 meses. El marido que ponía excusas al comportamiento de su mujer, que confiaba sin cuestionar nada, que daba por sentado que el amor significaba no investigar nunca, no dudar nunca, no protegerse nunca de la persona con la que compartía la cama. Ese hombre había desaparecido, y no lo echaba de menos. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía como no lo había hecho desde que era joven. Había vuelto a leer, no solo las revistas de negocios y los sitios web de noticias, que habían ocupado mi tiempo cuando estaba casado, sino también novelas y libros de filosofía que me hacían reflexionar sobre cuestiones más profundas. Me había aficionado a la fotografía, algo que siempre había querido probar, pero para lo que nunca había encontrado tiempo. Y lo más importante, había aprendido a confiar en mi instinto. Cuando algo me parecía mal, cuando la historia de alguien no cuadraba, cuando mi instinto me decía que no me estaban contando toda la verdad, escuchaba esas señales de alerta, en lugar de descartarlas como paranoia o celos. No sentía amargura por la experiencia, lo que sorprendía a quienes conocían los detalles de lo que había hecho Ángela, pero la amargura habría significado arrastrar su toxicidad a mi nueva vida, y ya había desperdiciado suficientes años haciéndolo sin darme cuenta. El teléfono sonó cuando estaba terminando mi café
y eché un vistazo al identificador de llamadas. Era mi hermano Mark, que había estado preguntando por mí con regularidad desde el juicio. «¿Cómo estás, George?» «Estoy bien», dije, y lo decía en serio. «Muy bien. ¿Te arrepientes de no haberla vuelto a aceptar? Va a salir de la cárcel dentro de un año más o menos». Me reí, no con amargura, sino con auténtica diversión ante la pregunta. «Mark, volver con Ángela sería como invitar a un ladrón a cuidar la casa mientras me voy de vacaciones. A algunas personas se les puede perdonar y rehabilitar. Otras son simplemente peligrosas. Me parece bien. ¿Qué vas a hacer esta noche?» Miré a mi alrededor, en mi tranquilo patio trasero, al libro que me esperaba en la mesita auxiliar, a la cámara que había dejado en la barandilla de la terraza después de hacer fotos de la puesta de sol. «Nada especial», respondí. «Y eso es perfecto». Después de colgar, me quedé sentado un rato más mientras salían las estrellas. Pensé en Ángela, probablemente tumbada en una litera de prisión en algún lugar, todavía convencida de que era víctima de las circunstancias, en lugar del artífice de su propia destrucción. Esperaba que algún día encontrara la ayuda que necesitara para convertirse en una persona capaz de entablar relaciones auténticas, pero sabía que eso ya no era responsabilidad mía. Había aprendido que a veces el mayor regalo que uno puede hacerse a sí mismo es reconocer que hay personas que no se pueden salvar, que no se pueden cambiar y en las que no se puede confiar, por mucho que las quieras o por mucho que quieras creer lo contrario. El hombre que había estado casado con Angela Hartwell había desaparecido, destruido por la traición y el engaño. Pero el hombre que quedaba, el hombre sentado tranquilamente en su propio jardín, en una tranquila tarde de primavera, era alguien de quien me sentía orgulloso. Por primera vez en años, sabía exactamente quién era y exactamente lo que valía.